Francia, Gerardo Perfors. Hola amigas y amigos de Cuarta República, es un placer para mí estar otra vez con ustedes y bueno, estoy enfrente del edificio principal de la Universidad de la Sorbona y ahora que está el tema del regreso a clases y que de casualidad está por aquí, pues pensé que podría ser una buena oportunidad para hacer un video acerca de la educación y bueno, algunas reflexiones. Este edificio que vemos aquí, aunque ha sufrido muchas remodelaciones, pues detrás de él se encuentra la capilla de la Sorbona y fue el lugar en el que en 1254 se instituyó el colegio de Sorbonne, que era un religioso porque en ese entonces las universidades en Europa eran todas religiosas y se estudiaba, entre otras cosas, la teología. Y bueno, es interesante porque hoy cómo se van transformando las instituciones de educación. Por ejemplo, la UNAM con el nombre que tiene actualmente pues es un fenómeno del siglo XX, pero antiguamente fue la Universidad Pontificia de la Ciudad de México. Y muy curioso ver esa evolución histórica porque, por ejemplo, en Chile, en Santiago, sigue existiendo la Universidad Pontificia, mientras que en México ya no. Y bueno, ¿qué pasa con las instituciones de educación superior? ¿Cómo se van transformando? De hecho, en nuestra propia Constitución mexicana, en un momento dado se llegó a hablar de una educación socialista, que la educación pública mexicana tenía que ser socialista. Pues así, de esa forma se ha ido transformando la educación desde los siglos, a veces para bien, pero a veces también para mal. Y bueno, un dato interesante es que los jesuitas, según el libro del amanecer a la decadencia, 500 años de historia occidental, pues en el siglo XVII los jesuitas tenían una red de escuelas que era más amplia que la que había en el siglo XIX en Francia. Y no solamente era un tema de red y acceso a la educación, sino el tipo de educación que se daba a los estudiantes. Es decir, que esa educación jesuita del siglo XVII fue la educación que instruyó a pensadores como Voltaire y Rousseau y toda esta gente que al final fueron los precursores intelectuales de la Revolución Francesa. Y que, por cierto, tuvieron influencia de un mexicano que se llamaba Antonio Rubio. Bueno, mexicano, un novohispano que se llamaba Antonio Rubio y escribió un libro que se llama Lógica Mexicana y que fue una de las inspiraciones intelectuales más importantes de René Descartes. Entonces, pues interesante pensar en todos esos datos que no siempre conocemos y que bueno, no todo necesariamente es blanco y negro. La laicidad llegó, entonces este edificio, a pesar de sus orígenes religiosos, hoy en día es parte de una universidad laica que sufrió muchos cambios porque bueno, la laicidad fue un primer momento, pero después teníamos una universidad que era una universidad para las élites, para los ricos, para los pudientes y que no era para el pueblo. Tuvo que venir la posguerra de la Segunda Guerra Mundial para que el pueblo organizado comenzara a pedir acceso a la educación de forma democrática, más universalizada, lo cual llevó a una educación pública para las masas que
desde hace varias décadas se ha venido desmoronando poco a poco. Entonces, algo que sucedía mucho en el 68 era que este edificio pues era tomado por los estudiantes que hacían distintas huelgas y entonces pues es el 1968, que también es un evento mexicano, el que hace pensar a las autoridades que la universidad de la posguerra ya se había pasado de la raya, que se estaban formando en universidades públicas personas críticas que querían un cambio social, y eso pues teníamos que ponerle un alto. Solamente que como no se le puede poner un alto a políticas populares legítimas, no se puede hacer de un jalón porque la gente protesta, han ido poco a poco desmantelando la muerte por 1000 cortaditas, como dicen la tortura china. Y bueno, yo quería originalmente hacer este video dentro de la corte, dentro del patio central de la Sorbona, pero no me dejaron entrar. Por acá ven la entrada, ven que allá detrás de la moto hay un guardia, y están tan paranoicos y tan exclusivos que a pesar de ser estudiante de doctorado no me dejaron entrar porque ya este edificio se volvió una como fortaleza, y como tienen tanto miedo de que lo ocupen por todas las injusticias que hacen, pues no me dejaron entrar. En fin, lo segundo que les quería comentar es que quería más bien preguntarles qué tipo de educación es la que necesitamos en el México de la 4T, y qué estamos haciendo para poder obtenerla. Una idea que me parece muy interesante es la idea de las universidades Benito Juárez, que son unas universidades comunitarias en zonas marginadas del país, y que según las informaciones del gobierno ya están instaladas las 100 sedes, pero yo creo que nos hemos tardado mucho en ese tema, porque son universidades, se llaman universidades, pero en realidad tienen una plantilla bastante pequeña de 30, 40, 50 alumnos cada una. Y han habido problemas, al parecer, en estas últimas semanas con el tema de los derechos laborales de los trabajadores, que no son trabajadores precisamente, al parecer son becados y no tienen acceso a la seguridad social. Entonces es un tema que me parece que tenemos que resolver. Otro tema que me parece importante y que es mundial, no nada más de México, es el tema de la división entre educación teórica y educación práctica. Eso yo creo que nos ha hecho mucho daño, en el sentido de que no nada más debemos de enseñar a la gente a pensar, o no nada más debemos de formar técnicos que hacen pero que no piensan, sino que necesitamos las dos. Necesitamos personas que sepan ver, interpretar el mundo, pero también actuar y transformarlo. Y entonces yo creo que ahí es algo que todavía nos falta mucho. Y bueno, también, pero quizás sería un tema para otra cápsula, los temas que están alrededor de estudiar en el extranjero y el valor de poder estudiar en el extranjero o no. Un tema que ha sucedido mucho es que en la cabeza de mucha gente el hecho de yo haber estudiado en universidades extranjeras significa que automáticamente fueron de mejor calidad que las carreras o los estudios que se pueden hacer en México. Y esto es algo que a mí me gustaría desmentir categóricamente. Yo por mi propia experiencia les puedo decir que hay universidades mexicanas muy buenas, como la UNAM,
y la UAM de Xochimilco, y con profesores muy buenos que dan una calidad de clases igual de buena que la que se puede tener en Europa o en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, hay un valor muy importante de poder estudiar en el extranjero, que a veces tiene que ver con acceso a ciertos materiales de laboratorio para las personas que están en ciencias exactas, pero para las personas que estamos en ciencias sociales e humanidades, pues nuestro laboratorio es el mundo, y entonces poder estudiar el mundo fuera de México es algo que tiene mucho valor, porque para poder entender lo que es México se tiene que conocer también lo que no es México, y qué es diferente, qué se hace bien, qué se hace mal. Yo, por ejemplo, si no hubiera tenido la experiencia que he tenido en el extranjero, no creo que habría podido desarrollar los valores de izquierda que tengo hoy, porque precisamente el ambiente en el que me tocó crecer en México, en Tabasco, era un ambiente muy clasista, con muchos prejuicios, y que yo de todos modos siempre tendía más al lado de la izquierda, siempre tendía más al lado de la crítica y el pensamiento autónomo, pero estaba en un entorno en el que yo estaba muy aislado. Entonces pues es difícil que uno continúe avanzando en una cierta dirección cuando todo el entorno no comparte esas ideas. Entonces eso como que puede limitar mucho, y yo muchas experiencias que tuve aquí me fueron a hacer evolucionando en mi forma de pensar, por ejemplo, en la dignidad de todos los trabajos, en el derecho de todos los trabajadores y de todos los seres humanos en realidad a vivir dignamente, sin divisiones sociales. Y esas son cosas que aprendí por aquí. Pero bueno, me lo voy a dejar hasta aquí por esta reflexión de la educación. ¿Cuáles son los ejemplos de las mejores instituciones o los mejores programas educativos que ustedes conocen en México o en cualquier otro lado? ¿Y qué podemos hacer para cambiar y mejorar el sistema de educación, para que sea más amplio su acceso y para que su impacto sea más benéfico en la sociedad? Les mando un fuerte abrazo, amigas y amigos, espero sus comentarios y les digo hasta la próxima.